Durante toda su carrera, Daniel Ricciardo se midió contra algunos de los mejores pilotos de la Fórmula 1 moderna. A algunos les ganó y contra otros perdió. Tomó decisiones complejas y cambió de equipos en los que no pudo ser muy competitivo para terminar al final volviendo a una escudería B de Red Bull de altísima presión en la que no tuvo muy buenos resultados. La pregunta es, ¿merecía irse así? Hoy en Fórmula Z analizamos los datos y estadísticas de su trayectoria para responder a la pregunta de qué salió mal en la carrera de Daniel Ricciardo. Hola, ¿cómo estás? Soy César Salazar y fui jefe de prensa del equipo Red Bull en la Fórmula 1 durante 4 años. Nada, mentira. Soy periodista y soy creador de contenido. Daniel Ricciardo fue un tipo que en un momento de su vida tuvo todo. Protagonista total, carismático, divertido. Todos lo amaban y además podios, victorias, grandes resultados, fama, todo lo que podés pedir. En un momento de esa combinación de carisma y velocidad, se empezó a quedar solamente con el carisma y faltó mucho de velocidad y de resultados y de podios. Estos resultados regulares vinieron acompañados de decisiones en su carrera, en los equipos en los que estuvo, en los que pareció como que cada equipo al que se fue era menos competitivo que el anterior en el que estaba. Y eso obviamente que no ayudó. Pero aún en equipos en los que no se esperaba que él haga un podio, tuvo actuaciones brillantes y además a cada circuito al que iba destacaba. En Estados Unidos, fiesta. En Europa, show. A todos lados, notas, la gente lo amaba, siempre fue así, hasta el último día de su carrera. Gran parte, además, de este éxito que fue a nivel prensa, a nivel fama, a nivel cariño de los fanáticos y los aficionados, se debió a que Daniel Ricciardo tuvo un rol muy protagónico en la serie Drive to Survive de Netflix, que es la explicación al gran éxito que tiene hoy en día la Fórmula 1. Todos los números lo explican, lo he dicho en varios videos. Entonces, buenos resultados en el principio de su carrera. Ser muy carismático, muy divertido, muy entretenido, muy original, muy auténtico y ser protagonista en la serie que hizo que la mayoría de los menores de 30 años que hoy en día miran la Fórmula 1 se sumaran a verla, hicieron en esto un personaje del que siempre valió la pena hablar. Pero particularmente este último año y medio estuvo corriendo en el equipo RB Visa Cash App, no tuvo buenos resultados, perdió en términos de puntuación y de rendimiento con su compañero de equipo Yuki Tsunoda y se termina yendo de una manera que a vos, Daniel Ricciardo, te puede caer bien, te puede caer mal, podés estar de acuerdo en que se haya ido, en que lo hayan echado del equipo, podés no estar de acuerdo con eso, pero que en su última carrera, que fue en Singapur, todo el mundo supiera que era su última oportunidad, que era su última carrera, y aún así el equipo no diera ningún comunicado, no fuera claro al respecto y todos le fueran a preguntar, toda la prensa, todos los periodistas le fueran a preguntar a Daniel Ricciardo cuáles eran sus sensaciones y él no pudiera decir nada porque ya sabía que se iba, pero el equipo nunca lo hizo público, es vergonzoso y es uno de los peores destratos para con un piloto que es el piloto que más remeras y camisetas y gorras te vende lejos a tu equipo. Ese nivel de destrato a mí me pareció muy triste y muy vergonzoso. Y además, suponete que no te preocupa la cuestión de lo humano, suponete que no les importa a Daniel Ricciardo, que a ellos solo les importa sumar puntos, se perdieron la oportunidad de decir, che, Singapur es la última carrera de Daniel Ricciardo y vender un montón de remeras de una sola edición única que decían Goodbye Daniel, digamos, en términos de prensa incluso, fue un desaprovechamiento total de una oportunidad que tuvieron. Así que muy flojo el equipo, pero hoy en Fórmula Z vamos a hablar de los resultados de Daniel Ricciardo durante toda su carrera, de la comparación contra los pilotos contra los que se midió y al final vamos a responder a la pregunta de si hizo bien RB Visa Cash App en desligarse de Daniel Ricciardo, si lo merecía, si es un buen piloto, es un mal piloto y varias cosas más. 2011 fue el año debut de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1. Debutó en el equipo HRT, una escudería de la que quizás ni escuchaste hablar. Fue un equipo español que estuvo solamente 3 años en la Fórmula 1. En esos 3 años jamás sumó puntos, no sumó ninguno. Y Daniel Ricciardo en ese medio año que estuvo en el equipo terminó 25 de los 28 pilotos que compitieron en la Fórmula 1 de 2011. Para otro video, si querés, hablamos de lo que fue la temporada 2011 de la Fórmula 1 en la que hubo 28 pilotos distintos. 2012 fue el primer año de Daniel Ricciardo en el equipo Toro Rosso, el segundo equipo de Red Bull en la Fórmula 1 en el que se midió contra el piloto francés Jean-Éric Vergne
con el que fueron muy parejos. Vergne terminó 17º ese año con 16 puntos, si no me equivoco, y Daniel Ricciardo terminó 18º el campeonato de pilotos con 10 puntos, no más. Un año en el que Toro Rosso termina 9º el campeonato de constructores de los dos equipos que había en ese momento en la Fórmula 1, así que un equipo flojo y un año, digamos, flojo para ambos pilotos. Al año siguiente, en 2013, también en el equipo Toro Rosso, compiten nuevamente Daniel Ricciardo contra Jean-Éric Vergne y se invierten las posiciones. Esta vez Daniel Ricciardo le gana a su compañero de equipo, termina 13º Daniel Ricciardo, 14º Vergne. Quería llegar rápido al 2014, porque ese año es el pase de Daniel Ricciardo de Toro Rosso a Red Bull, en el que pasa a medirse contra Sebastian Vettel, que venía de ser 4 veces seguidas campeón de la Fórmula 1, y Daniel Ricciardo le gana ese año en Red Bull a Sebastian Vettel, porque Ricciardo termina tercero y Vettel termina el campeonato quinto. Este es un año, el 2014, en el que mucha gente se olvida que Vettel corrió en Red Bull. Mucha gente piensa que Sebastian Vettel fue campeón 4 años seguidos y se fue a Ferrari. Y no, hubo un año más, en 2014, en el que Vettel perdió con Daniel Ricciardo. Ricciardo tuvo 3 victorias, Vettel tuvo 0, ninguna. Ricciardo, el resultado promedio de Daniel Ricciardo en su primer año en Red Bull en 2014 fue 3,75, o sea, entre tercero y cuarto. Lo que fue un gran año para Daniel Ricciardo. ¿Qué pasa? Que Sebastian Vettel la vio, digamos, y se fue a Ferrari. ¿Por qué digo que la vio? Porque Red Bull, como escudería, en 2014 termina segundo el campeonato de constructores y después iban a venir años de un poquito más bajo rendimiento. 2015 fue el año en el que Red Bull terminó cuarto en el campeonato de constructores y Daniel Ricciardo terminó octavo en el campeonato de pilotos, así que podría decirse que un resultado equitativo al rendimiento del equipo. Su compañero de equipo ese año fue Daniel Kvyat, que le ganó a Daniel Ricciardo nada más que por 3 puntos. Terminaron séptimo y octavo. Ninguno de los dos tuvo victorias ese año en el equipo Red Bull. Nos vamos al 2016 de Daniel Ricciardo en el equipo Red Bull, que fue un año de muchísima polémica en ese equipo. Quizás algo escuchaste nombrar. Porque Daniel Kvyat, que era el compañero de equipo de Ricciardo, en la cuarta carrera del año, su carrera local, Kvyat es ruso, en la carrera de Sochi en Rusia, Kvyat se lleva puesto a Sebastian Vettel en un choque evitable después de la largada y Red Bull decide bajar a Daniel Kvyat a Alfa Tauri en ese momento y subir a Max Verstappen para probarlo en la siguiente carrera. ¿Qué pasa? La siguiente carrera fue el Gran Premio de España y Max Verstappen la ganó. O sea, un Max Verstappen jovencísimo gana su primera carrera en España en el equipo Red Bull, logrando así que Red Bull confirmara la decisión de tener a Daniel Kvyat en su segundo equipo y mantener a Max Verstappen y a Daniel Ricciardo, que compitieron entonces 17 carreras que le quedaban al año. Se termina imponiendo el australiano Daniel Ricciardo, quedando tercero en el campeonato de pilotos, solamente por detrás de ambos pilotos del equipo Mercedes, que fue el equipo campeón, y Red Bull consigue ahora el segundo puesto, recupera el segundo puesto del campeonato de constructores de la mano de Ricciardo y de Verstappen. Pasamos hacia el 2017, que es el primer año completo de Daniel Ricciardo y Max Verstappen compitiendo juntos en el equipo Red Bull. Daniel Ricciardo nuevamente le gana a Max Verstappen esta puja, a un jovencísimo Max Verstappen. Terminan quinto Daniel Ricciardo y sexto Max Verstappen en un Red Bull que fue tercero en el campeonato de constructores, así que nuevamente muy parejos entre sí y parejos al rendimiento del auto. Una victoria, 9 podios en total para Daniel Ricciardo, 2 victorias, 4 podios para Max Verstappen. Empiezan a estar muy parejos, y entonces empiezan a aparecer chispas que dieron lugar al incendio que fue el año siguiente en el equipo Red Bull. Llegamos así al 2018, que fue el último año de Daniel Ricciardo en el equipo Red Bull, el año de Bakú, del evento de Bakú en Azerbaiyán, en este circuito callejero que seguramente te enteraste, pero que ambos pilotos, Ricciardo y Verstappen, chocaron mal, uno se llevó puesto al otro, en el momento de más alta tensión entre ambos, en autos muy competitivos, terminan quedando ambos fuera de carrera en Bakú, en Azerbaiyán. Digamos, eso fue el pico de tensión adentro del equipo, y ese año termina llevándoselo Max Verstappen. El holandés termina cuarto en el campeonato de pilotos, Daniel Ricciardo termina sexto en un equipo que termina tercero en el campeonato de constructores. Entonces podemos decir que fue Max Verstappen el que le ganó al rendimiento
general del equipo. ¿A qué me refiero con esto? Si por ahí me venís escuchando y no me venís entendiendo. Cuando un equipo sale primero del campeonato de constructores, se espera que sus pilotos, que es porque sus pilotos terminaron primero y segundo. Cuando un equipo sale quinto, se espera que sus pilotos hayan terminado más o menos noveno y décimo. Porque son 2 pilotos por 2. En este caso, en el 2018, Max Verstappen termina cuarto. El campeonato, digamos, ocupa una posición que normalmente ocuparía un piloto del segundo mejor equipo, porque son 1, 2 del primer equipo, 3 y 4 del segundo equipo. Termina Max Verstappen imponiéndose al rendimiento del auto y Daniel Ricciardo no tanto. Ricciardo sentía en el 2018 que sintió y vio y experimentó de primera mano cómo Red Bull empezaba a construirse alrededor de su joven estrella, que era Max Verstappen, por supuesto. Con todos estos condimentos, Daniel Ricciardo toma una decisión que al día de hoy se le pregunta mucho, se le juzga, trata de interpretar qué hubiese pasado si, que es irse de Red Bull a probar suerte en el equipo Renault. ¿Por qué Daniel Ricciardo en 2019 decide irse a Renault? 3 años después de esto se le preguntó a Ricciardo por qué tomó esa decisión y él respondió lo siguiente: si me hubiera quedado en Red Bull los últimos 4 años, ¿podría decir que tendría más podios que los que tengo hoy en día? ¿Que tengo nada más que 3 desde ese momento? Sí, estoy seguro que puedo decir que habría tenido más podios que los que tengo hasta ahora. Pero no lo sabes. Obviamente en ese momento sentí que era lo correcto para mí. Sentí que necesitaba un cambio y que necesitaba alejarme un poco de mí mismo. Si hubiera continuado en Red Bull, habría aumentado mi deseo de correr. ¿Me habría vuelto, digamos, más curioso o me habría vuelto menos feliz? No lo sabemos. No es seguro de que hubiera sido genial si yo me hubiese quedado. No miro hacia atrás y digo, nunca debí haberme ido, pero por supuesto puedo ser honesto conmigo mismo y decir que me arriesgué un poco. Vamos ahora sí entonces al primer año de Daniel Ricciardo en el equipo Renault. Año en el que Renault terminó quinto en el campeonato de constructores, en gran parte gracias a Daniel Ricciardo, que terminó noveno el campeonato de pilotos, le ganó por amplia diferencia a su compañero de equipo Nico Hülkenberg, que terminó 14º. En 12 ocasiones del año, en 12 grandes premios, Daniel Ricciardo sumó puntos con una actuación destacada en Monza en la que terminó el año cuarto. Como podrás ver entonces, si Renault terminó quinto ese año el campeonato de constructores, fue justamente en gran parte gracias a Daniel Ricciardo. Nos vamos entonces ahora sí al que para mí es el gran año de Daniel Ricciardo en su carrera en la Fórmula 1, que es el 2020, en el que compite en el equipo Renault contra el piloto Esteban Ocon. Daniel Ricciardo termina el campeonato de pilotos quinto con 119 puntos. Su compañero de equipo Esteban Ocon termina 12º. Con estos 119 puntos que hizo en 2020, Daniel Ricciardo le ganó en Renault a pilotos como Charles Leclerc y Sebastian Vettel de Ferrari, Carlos Sainz y Lando Norris del equipo McLaren, Alex Albon, que estaba en Red Bull, también perdió con Daniel Ricciardo, para que vos te des una idea. O sea, Daniel Ricciardo ese año en Renault solamente perdió contra ambos pilotos del equipo Mercedes, contra Max Verstappen en Red Bull y por muy poquito contra Checo Pérez, que estaba en el equipo Racing Point. Por la pandemia, en 2020 se corrieron solamente 17 carreras. De esas 17 carreras, en 14 Daniel Ricciardo sumó puntos en el equipo Renault. Y de esas 14 carreras, en 2 hizo un podio. Desde su regreso a la Fórmula 1 en 2016, Renault no había hecho ningún podio. Y ese año Daniel Ricciardo hizo 2. Imagínate cómo habrá sido la cosa, que Ricciardo había apostado con el director de equipo de Renault de ese momento, que era Cyril Abiteboul, le había apostado que se tenía que hacer un tatuaje si Ricciardo en algún momento de todo el año hacía un podio. Y terminó haciendo 2, así que vos hacete la idea de lo que fue este año. Pero después de tener un año increíble con el equipo Renault, Daniel Ricciardo vuelve a tirar la moneda y decide irse a McLaren. Renault pasa a cambiar de dueños y a cambiar de nombre, deja de llamarse Renault, pasa a llamarse Alpine, pero con motor Renault. Ahí empieza también la debacle del equipo, de la que podemos hablar en otro video. Cyril Abiteboul se va del equipo y empieza una nueva etapa de Daniel Ricciardo, esta vez en McLaren, que como vimos no fue una etapa gloriosa. Nos vamos entonces al 2021 de Daniel Ricciardo en el equipo McLaren, un equipo McLaren que no brindaba grandes resultados ese año. Daniel Ricciardo pierde con Lando Norris, terminan sexto y octavo respectivamente. Lando Norris muy joven, promesa total del equipo McLaren, y Ricciardo, por todo lo que dijo en entrevistas y en la prensa en ese año, fue
quizás el auto con el que más incómodo se sintió al manejar. Como te digo, pierde con Lando Norris ese año, pero hacen un 1-2 en Monza, que seguramente recordarás porque fue un resultado increíble para el equipo. No sé cuántos años habían pasado desde el último 1-2 de McLaren, y es también la carrera que gana Ricciardo y que nos deja el highlight de él diciendo: para los que pensaron que me había ido, nunca me fui. En 2022 la diferencia entre los dos pilotos de McLaren se amplía bastante. Lando Norris termina el campeonato de pilotos séptimo con 124 puntos y Daniel Ricciardo termina el campeonato 11º con 37 puntos nomás. McLaren ese año pierde contra su rival directo, que era Alpine. Termina Alpine cuarto el campeonato de constructores. Quinto termina McLaren en 2022. Vínculo entre Ricciardo y McLaren totalmente roto, a tal nivel que, si bien Daniel Ricciardo tenía contrato para el año que seguía, McLaren decide romper ese contrato. Le tiene que pagar por esto a Daniel Ricciardo 18 millones de dólares y contrata a McLaren a Oscar Piastri para el 2023, y Daniel Ricciardo se va a ser piloto reserva de Red Bull para el año siguiente. Después de 6 meses del 2023, Alfa Tauri decide echar a Nyck de Vries, que no había tenido grandes resultados, tampoco tenía un auto increíble para mostrarse, así que rara la decisión, pero bueno, lo terminan echando a Nyck de Vries y lo ponen a Daniel Ricciardo para los 6 meses que quedaban de la Fórmula 1 a competir contra Yuki Tsunoda en el equipo Alfa Tauri. Ricciardo corre solamente 2 carreras, y cuando estaba en la práctica de la que iba a ser su tercera carrera en el equipo Alfa Tauri, que creo que en ese momento ya se había cambiado el nombre a RB Visa Kayap, cuando estaba preparándose para la tercera carrera en la práctica libre en Países Bajos, choca y se quiebra el metacarpiano de la mano, y se termina perdiendo Daniel Ricciardo 6 carreras consecutivas en las que lo reemplaza Liam Lawson, que lo hace bastante bien y que le permite mostrarse y plantar la semilla de la decisión que se termina tomando ahora en 2024, que es echar a Daniel Ricciardo y Nyck de Vries. Después de esas 6 carreras que se pierde, Daniel Ricciardo, recuperado, vuelve para el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, y sus resultados en estas, creo que 4 o 5 carreras que le quedaban nomás al campeonato, no fueron del todo buenos. Ricciardo termina el campeonato 18º, pierde contra su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que terminó 17º. Son 17 puntos del piloto japonés contra 6 de Ricciardo. Quedó la pregunta de qué hubiese pasado ese año si Ricciardo no se hubiese perdido 6 carreras consecutivas por haberse quebrado la mano. No lo vamos a saber, pero lo que sí sabíamos era que se le daba a Daniel Ricciardo una oportunidad más, que iba a ser este año, el 2024, para mostrarse y seguir un año más en la Fórmula 1 en el equipo RB. Llegamos así al 2024 de Daniel Ricciardo en el equipo RB Visa Cash App, que es este año que Daniel Ricciardo no va a terminar, porque por las carreras que quedan, como ya te dije, fue reemplazado por Liam Lawson. Termina el año Daniel Ricciardo 13º, muy cerquita de Yuki Tsunoda, que está en este momento 12º en el campeonato de pilotos. ¿Qué pasa? Que Daniel Ricciardo sumó puntos 3 veces este año, Yuki Tsunoda sumó puntos 7 veces. Ahora que ya conocemos algunos resultados, algunos números, algunas estadísticas, podemos aventurar algunas conclusiones. ¿Estuvo mal? ¿Está mal que RB eche a Daniel Ricciardo? Yo creo que no. Daniel Ricciardo no estuvo teniendo los mejores resultados. Está compitiendo contra Yuki Tsunoda, que es bueno, pero no es Alain Prost, no es Max Verstappen, Yuki Tsunoda. Y Daniel Ricciardo tiene también 35 años. Esto es algo que mucha gente, es una información que mucha gente omite, o mucha gente dice, pero Daniel Ricciardo, que sí, tuvo una gran carrera, pero tiene ya 35 años, tampoco es común correr tanto. No todos son Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Los pilotos en un momento se retiran porque es difícil seguirle el ritmo a los pilotos más jóvenes, a los pilotos más chicos. Así que no me parece mal la decisión de RB de echar a Daniel Ricciardo. Me parece nefasto cómo se manejaron con este despido, con esta terminación de contrato. Pero no me parece mal la decisión. ¿Es Daniel Ricciardo un piloto sobrevalorado? ¿Se lo quiere solamente porque es carismático? No. Varias veces Daniel Ricciardo le ganó a Max Verstappen mano a mano en Red Bull. Le ganó a Sebastian Vettel, que venía de ser campeón 4 años seguidos en Red Bull también, mano a mano. Nico Hülkenberg ya estaba en Renault, llegó Daniel Ricciardo, lo pasó por arriba. A Esteban Ocon lo pasó por arriba también. Y hubo varias oportunidades, varios años en los que Daniel Ricciardo además
le ganó al auto, digamos, se impuso por sobre el rendimiento que le ofrecía el auto en el que estaba sentado. ¿Qué hubiese pasado si Daniel Ricciardo se quedaba en Red Bull? Es muy difícil de saber. Es innegable que Red Bull tuvo grandes resultados en todos los años que siguieron, pero también es innegable que Red Bull construyó su imperio de resultados, digamos, alrededor de Max Verstappen. Vimos lo que pasó con Alex Albon, vimos lo que pasó con Pierre Gasly y estamos viendo hoy lo que pasa con Checo Pérez. No es fácil ese segundo asiento, no sabemos qué hubiese pasado. Para mí, quedarnos sin Daniel Ricciardo es una gran pérdida en la Fórmula 1 por su carisma, por su show, por su trayectoria, por todo lo que te aporta. Es una de las personas que siempre querés ver en las carreras. Da la sensación de que no va a volver a la Fórmula 1, a otro equipo, porque todos los pilotos prácticamente de la Fórmula 1 de hoy lo homenajearon en sus Instagram, en sus redes. Todos dijeron, bueno, por tu trayectoria, gracias Daniel por todo lo que hiciste, por tu sentido del humor, etcétera, etcétera. Yo creo que los pilotos sabrían si Daniel Ricciardo tuviera planeado algo más en la Fórmula 1 y parece ser que esto va a ser su retiro. Fue una gran trayectoria la de Daniel Ricciardo. Fue una carrera a la que quizás le faltó una oportunidad en otro equipo grande. Es una carrera llena de qué hubiese pasado si, pero es una carrera que hoy llega a su fin y que lamentablemente nos va a privar de volver a ver a uno de los pilotos más carismáticos de la Fórmula 1 moderna. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima.